Bienvenido, bienvenida al Club de Bori. Hoy hablaremos de Esa visible oscuridad, Memoria de la locura, de William Styron. Es un libro que se publicó en 1990. Es un relato autobiográfico donde el autor nos cuenta su propia experiencia con la depresión, su intento de suicidarse y la posterior recuperación de la enfermedad. En su momento, Styron puso palabras a algo que durante mucho tiempo fue innombrable, la experiencia íntima de la depresión. Y lo hizo sin romantizarla, describiéndola como una realidad física, mental y emocional devastadora. Y hoy, aunque hablamos mucho más de salud mental, sigue existiendo una paradoja. Parece que tenemos más conversación y más información, pero no necesariamente más comprensión profunda sobre el tema. Por eso me gustaría traerlo aquí para que quienes están atravesando una depresión puedan sentirse un poco menos solos, dar visibilidad a esa oscuridad, hacerla visible y para el resto que puedan comprender lo que están viviendo estas personas. Empecemos por la definición. Vamos a hablar de una definición oficial y luego hablaremos de cómo Styron describe cómo vivió él la depresión por dentro. Am, Hay que aclarar que él vivió la depresión de forma bastante grave, en un estado muy avanzado. Como definición oficial, según manuales clínicos en psicología y psiquiatría, podemos decir que la depresión es un trastorno del estado de ánimo caracterizado por una tristeza persistente o pérdida de interés o placer, acompañado de otros síntomas durante al menos 2 semanas. Y estos síntomas incluyen, entre otros, cambios en el sueño, insomnio o exceso, cambios en el apetito o peso, fatiga o falta de energía, dificultad para concentrarse, sentimientos de inutilidad o culpa y pensamientos de muerte o suicidio. Y según Styron, no es tanto o no es solo tristeza, él habla de un sufrimiento extremo, más que una emoción, es casi como un dolor físico difícil de describir. Es una especie de tormento interno constante, como si la mente estuviera atrapada en un estado del que no puede salir. Pérdida total de sentido y esperanza. No es que veas todo mal, es que dejas de poder imaginar que algo pueda mejorar. Y una opresión casi física, habla de una sensación cercana a estar encerrado o asfixiado. Y utiliza una expresión que es una tormenta en el cerebro, que anula la capacidad de experimentar placer o esperanza. Este es el primer mensaje importante del libro. Cuidado con cómo hablamos de la depresión. Muchas veces sin querer, con nuestro lenguaje, infravaloramos la enfermedad diciendo estoy deprimido porque es lunes o estoy de depresión postvacacional, que nada tiene que ver con la enfermedad real. O decimos estamos de bajón, estoy triste. La depresión es mucho más profunda que una simple tristeza o incluso una melancolía. Entonces, debamos tener mucho cuidado con mensajes del tipo, anímate, no estés triste, tienes que poner de tu parte, o todos pasamos por momentos así, podría ser peor, sal, distráete y ya verás. Pero si lo tienes todo para estar bien, eso es porque piensas demasiado. Ese tipo de mensajes no solo demuestran que no hay una comprensión sobre una posible depresión por la que podría estar pasando una persona, sino que no le ayudan a la persona porque si está en un momento que está confundida con lo que le está pasando, eso puede hacer que tarde más en buscar ayuda profesional. En lugar de eso, quizás ayuda mucho más hacerle preguntas desde esa compasión, desde esa curiosidad, preguntarle, pero ¿cómo estás? ¿Qué te está pasando exactamente? ¿Tienes otro tipo de síntomas? ¿Desde cuándo estás así? Mm, y animarla siempre a buscar ayuda profesional, más que dando simplemente mensajes de tú puedes con esto o anímate o haciéndola sentir culpable por lo que está pasando. Entonces, debemos tener mucho cuidado con cómo hablamos y diferenciar entre lo que es una emoción como la tristeza de lo que podría ser una posible depresión. El autor nos dice que la depresión es un trastorno complejo, sigue siendo muchas veces un misterio las causas exactas que lo provocan, por eso hay que tratar cada caso por separado, de forma individual, porque las causas pueden no ser las aparentes, pueden ser otras, puede ser una combinación de varias cosas y aún así nunca puedes tener la certeza de qué es exactamente lo que lo provoca.
En cuanto también a síntomas, a pesar de que hay síntomas compartidos por las personas que sufren de depresión, en cada persona estos también pueden variar. Como por ejemplo, él comenta que en el caso de la fatiga, la mayoría de las personas que sufren de depresión tienen dificultad para levantarse por la mañana y a él le pasaba al revés. Las mañanas eran más o menos llevaderas, pero a partir de por la tarde es cuando se sentía realmente mal. Nos dice que no es melancolía, que no es una cuestión de actitud y que es muy difícil de poner en palabras cómo se vive y qué es exactamente y explicárselo a alguien que nunca la ha padecido. Styron dice, la depresión es demasiado compleja en su causa, sus síntomas y su tratamiento para que puedan sacarse conclusiones indiscriminadas de la experiencia de un solo individuo. Él mismo reflexiona sobre las posibles causas de su depresión y más allá de aquellas que puedan coincidir con el momento en el que se desencadenó la enfermedad, como por ejemplo el hecho de que cumplió 60 años, de que estaba descontento con su obra, de que había dejado de tomar alcohol y él era adicto al alcohol durante muchos años, había sido adicto al alcohol durante muchos años, que en cierta manera también le ayudaba a aliviar la gran ansiedad que sentía. Luego se remite a causas más de su pasado que tienen que ver con una enfermedad que sufrió su padre en su niñez, la muerte de su madre durante su adolescencia y también se había dado cuenta que de forma subconsciente el tema del suicidio estaba muy presente en él, en su vida, en sus obras, estaba muy presente. Entonces, se dio cuenta que en realidad la depresión estaba ahí durante años tocando su puerta. Uno de los puntos fuertes del libro es que el autor logra describir de forma brutalmente honesta cómo se vive la depresión por dentro. Los síntomas que él comparte son los siguientes: confusión, fallo de enfoque mental y lapsos de memoria, insomnio brutal con ausencia total de ensueños, hipocondría, ansiedad, agitación, temor difuso, casi perdió su voz, le bajó la libido, pérdida de apetito. Dice que la combinación entre el agotamiento y el insomnio fue una tortura como pocas y que también el tipo de fármaco antidepresivo entiendo que tomaba tampoco le estaba ayudando y que de hecho era un tipo que era capaz de deprimir el ánimo e incluso precipitar una depresión mayor y tuvo pensamientos suicidas y un dolor físico que él describe no como el de un miembro fracturado, sino que es como de hallarse encerrado en un cuarto bárbaramente sobrecalentado. Y como en esa caldera no circula el menor soplo de aire, como no hay escapatoria de este asfixiante confinamiento, es lo más natural que la víctima empiece a pensar incesantemente en el olvido. A continuación, el autor acude a un terapeuta mental, como lo llama él, y desafortunadamente no tiene nada de suerte con este profesional porque las sesiones no le fueron nada bien. Además que se le administra un medicamento que tiene efectos secundarios negativos en él y esto solo hace que su situación empeore. A estas alturas nos habla de una pérdida total de autoestima y confianza en sí mismo, de una dependencia emocional, teme la pérdida de las personas allegadas y queridas, hay un miedo intenso al abandono. Dice, estar solo en casa siquiera un momento me producía un pánico y una alarma extraordinarios. También tiene un apego absurdo a cosas triviales como sus gafas de lectura, por ejemplo. El autor no niega la eficacia de la psicoterapia y los medicamentos adecuados en una etapa temprana de la enfermedad, pero en la etapa en la que se encontraba él, eso no le ayudó nada y llegó a ese momento ya de desesperación. Dice, había llegado por entonces a esa fase del trastorno en que todo sentimiento de esperanza se ha desvanecido, junto con cualquier idea de futuro. Mi cerebro, esclavo de sus hormonas desmandadas, era ya menos un órgano pensamiento que un instrumento que registraba minuto por minuto los diversos grados de su propio sufrir. Y llegamos a la parte más crítica y más emotiva del relato, ese momento en el que él está ya en el punto de desesperanza
porque dice que en cualquier otra enfermedad tú puedes soportar el dolor porque tienes esa esperanza de que llegarás a recuperarte. Con la depresión esto no pasa. Hay un momento que sufres tanto que tienes la sensación de que esto continuará para siempre, entonces te desesperas. Y además, un punto interesante a comentar es que esta noche él y su mujer tienen invitados en su casa. Y como dice, a diferencia de cualquier otra enfermedad donde tú, si estás mal físicamente, estarías reposando en una cama, lo que pasa muchas veces con la depresión es que tú tienes que seguir haciendo vida social normal. Y eso para alguien que está enfermo mentalmente es una tortura, porque tener que tener una conversación normal cuando a lo mejor estás fatigado, cuando no te salen las palabras, cuando no te sale sonreír y aún así tienes que hacerlo, realmente añade muchísimo a tu dolor y a tu sufrimiento. Y él decide am, destruir un diario suyo porque no quiere que sea leído por otras personas. Entonces se da cuenta, es consciente de que ha llegado a ese punto de no retorno, y intenta redactar su nota de suicida sin éxito porque le resulta tan difícil saber qué decirle a la gente que al final decide irse en silencio. Y comparte que esta noche, cuando su mujer ya se había acostado, se pone a ver la tele, se pone a ver una película y en ese momento, y es la parte más conmovedora del relato, sí que tiene como un destello de cordura, como lo describe él, y sí se acuerda por un momento que ve en la película, se acuerda de todos los momentos felices que se han vivido en esta casa y como que se da cuenta de lo que está a punto de hacer, por tanto despierta a su mujer y empiezan a hacer llamadas telefónicas y a partir de ahí es cuando lo ingresan en un hospital psiquiátrico. El ingreso en un hospital psiquiátrico para él en realidad fue su salvación. Por un lado, porque se encontraba en un lugar seguro donde si se le pasaba por su mente hacerse daño no podría, y por otro, porque era salir del lugar donde o con el que asociaba toda esa angustia, esa ansiedad que sufría. Entonces estaba en un lugar seguro donde su única labor era la de mejorar y ponerse bien. Digamos que fue tratado como un enfermo que tenía que recuperarse de una enfermedad. En cambio, cuando tú sufres de depresión y tienes que seguir con tu vida como si nada, que hemos dicho antes, y la gente te dice, bueno, tú puedes con esto, todos tenemos días malos, en cierto modo no te están validando tu condición y eso no te ayuda a recuperarte. Cuando por fin él pudo ingresar en un lugar para tratar su enfermedad mental, es cuando realmente empezó a recuperarse, a pesar del estigma de esos lugares, ¿no? Y de hecho dice que su terapeuta no le había recomendado ingresar en el hospital y él dice, desde mi punto de vista, tenía que haberme ingresado semanas antes, pero otra vez por este estigma de que estando en el lugar psiquiátrico y además como que es como el último recurso al que acudir, y él dice todo lo contrario, es un lugar realmente adecuado para recuperarse cuando estás en un estado avanzado de la enfermedad y no hay que esperar a tener un intento de suicidio para ingresar ahí. Hablemos ahora de la recuperación, ese mensaje de esperanza que nos da Willem Styron. Él dice que realmente para él los verdaderos médicos fueron la reclusión y el tiempo. Como hemos dicho, para él ingresar en un hospital psiquiátrico fue el inicio de su recuperación. Y luego nos comparte también la importancia de ser tratados por buenos profesionales que conlleva una gran responsabilidad tratar una enfermedad como la depresión, estudiar cada caso, empatizar con la persona, prescribir los medicamentos adecuados, porque en su caso le había tocado un terapeuta que fue poco empático, le prescribió un medicamento que realmente empeoró su situación y lo llevó casi al suicidio. Por tanto, estos profesionales tienen una gran responsabilidad
Y luego también nos comparte la importancia del apoyo del entorno. Él menciona a su mujer, que fue un gran apoyo para él en su vida porque ejercía de niñera, de enfermera, de amiga, de confidente, y es muy importante estar rodeado de personas que te apoyan y te comprendan en ese momento. Y aquí me gustaría leer lo que según el autor deberían hacer los amigos, amantes, pues todas las personas que están dentro de un entorno de alguien que sufre depresión. Es de enorme importancia que a quienes sufren un asedio, acaso por primera vez, se les hable, se les convenza más bien de que la enfermedad seguirá su curso y ellos saldrán del trance. Ardua tarea esta, gritar arriba esta barbilla. Desde la seguridad de la orilla a una persona que está ahogándose es casi tanto como insultarla. Pero se ha demostrado una y otra vez que si el esfuerzo por dar ánimo es bastante tenaz y el auxilio prestado no menos decidido y afanoso, la persona en peligro suele salvarse casi siempre. La mayoría de los que no son presa de la depresión en su forma más nefasta se hallan, por la razón que sea, en un estado de quimérica desesperanza, atormentados por exagerados males y fatales amenazas que no guardan la menor semejanza con la realidad. Es menester por parte de amigos, amantes, familia, admiradores, una devoción casi religiosa para persuadir a los pacientes del valor de la vida, lo que tantas veces está en conflicto con el sentimiento de su propio demérito que tienen esas personas, pero tal devoción ha evitado incontables suicidios. Aquí la importancia de apoyar a las personas que sufren depresión y recordarles una y otra vez el valor que tiene la vida. Para concluir, la depresión no es debilidad, no es una simple melancolía, es un trastorno mental que puede tener consecuencias graves. Por eso hay que tratarla con cuidado, responsabilidad, profesionalidad y mucha paciencia. Si sufres depresión, no deberías avergonzarte de decirlo, compartirlo con alguien de confianza, con algún profesional. En otro episodio mencioné el libro Recuérdame bailando de Mara Torres, que también es una historia autobiográfica. La historia de su hermana que se suicidó, también comparte ahí su diario. Y no se menciona explícitamente si sufrió depresión, pero sí se ve claramente esa contradicción en los pensamientos. Como dice el autor, es algo muy complejo, no podemos juzgar, no podemos saber la causa exacta que lleva a alguien a tomar una decisión así. Escuché a Mara Torres en el podcast de Cristina Mitre, donde compartió algo que me gustó mucho, porque dijo, todos tenemos nuestros momentos difíciles, pasamos por momentos muy duros, tenemos emociones como la rabia, la tristeza, etcétera. Esto es normal, pero si tú tienes pensamientos que te hacen daño, es un indicio de que puede haber un problema y debes compartirlo con alguien, debes buscar ayuda. También en el episodio de las adicciones hablamos de que querer no es poder y que no es cuestión de fuerza de voluntad. Si hay algo que te supera con lo que no puedes, no es debilidad, es de fuertes buscar ayuda. También te comparto en la descripción de este episodio dejaré una página web que se llama Reasons to Stay. La hizo un chico cuyo hermano se suicidó, entonces montó esta web con mensajes de esperanza de diferentes personas. Entonces nada más abrirla te salta un mensaje de alguien desconocido con ese mensaje de esperanza. Tengo ahora uno abierto, así que te voy a leer una parte. Está en inglés, pero trataré de traducir sobre la marcha. Dice, hola amigo, amiga, en este momento puede que estés en un lugar muy bajo. Puede que sientas que hayas tocado fondo, pero por favor quiero que sepas que eres digno, digna de esa cosa llamada vida y que el mundo es un lugar mejor porque tú estás en él. Y el mensaje sigue hablando de cómo se sale de la oscuridad y esa persona comparte también brevemente su historia, como durante 15 años estuvo en esa oscuridad, pero luego logró salir y cómo ahora está celebrando con su pareja, etcétera, etcétera. Em,
Quiero transmitir otra vez ese mensaje que también nos dice el autor de que sí es duro, pero es posible porque tenemos muchos testimonios de personas que consiguieron salir de esta y que recuperaron la alegría de vivir y que la vida merece la pena ser vivida. Si conoces a alguien que le puede venir bien este episodio, por favor compárteselo y espero que haya servido para arrojar un poco de luz en esta oscuridad y comprender un poco mejor cómo se sienten las personas que atraviesan una depresión. Nos leemos pronto.